Volvemos a esta primera mañana para abordar esta problemática que les anticipaba cuando comenzábamos, uno de los adelantos de temas para el día de hoy, y tiene que ver con el consumo de cocaína y otras sustancias en la capital de la provincia, después de un estudio exhaustivo que han hecho profesionales del Hospital Dr. José María Cuyen. Lo vamos a abordar con nuestras invitadas. Ella es psicóloga social, está con nosotros Virginia Colombo, y Gisela Escota, que es coordinadora de Ni un pibe menos por droga. Buenos días y gracias por este tiempo. ¿Cómo es esto de encontrarse con esta realidad, ¿no?, de un porcentaje elevado de aumento en comparación con los últimos años, ¿no? Porque cuando uno dice aumenta, pero los años anteriores estaba presente, pero era un porcentaje, un número estable. Sí, bueno, ese estudio que realizan los profesionales del Cuyen es una población que llega a la guardia en una situación crítica. Por lo general, nosotras trabajamos más con el eje de la prevención del consumo de sustancias, pero de todas maneras coincidimos con el diagnóstico. Ya hace bastantes años que venimos notando un aumento en el consumo, principalmente en jóvenes, que es con la población que nosotras trabajamos también, y principalmente y particularmente después de la pandemia y el último año también fuimos notando este incremento en el consumo en los jóvenes. ¿Y cómo es abordar? Porque creo que es lo más difícil, ¿no? Abordar el tema y después el acompañamiento, porque es todo un proceso que tiene distintas etapas. Sí. Bueno, sí, nosotros, eso que te decía antes, trabajamos principalmente en la prevención porque decíamos, cuando abrimos nuestra casa de atención y acompañamiento comunitario, el eje lo pusimos en decir, bueno, ¿cómo llegamos justamente antes de que los jóvenes lleguen a la fase adictiva? Porque tiene diferentes fases los consumos. Por lo tanto, desarrollamos talleres culturales, recreativos, deportivos y de oficios. Pero bueno, también trabajamos con jóvenes que ya llegan en situaciones mucho más complejas y desde ahí tratamos de hacer un abordaje desde el equipo interdisciplinario que tenemos en la institución y de coordinar con los efectores públicos de salud, principalmente con los centros de salud de referencia de los pibes y las pibas en los barrios, que son los que más cercanía tienen para poder acceder al tratamiento. Pero bueno, siempre decimos justamente la necesidad de un tratamiento y un abordaje integral, que hoy en día es lo que cuesta mucho también, por lo menos en nuestra ciudad, no sé. Gisela, cuando Virginia habla de jóvenes, ¿de qué promedio de edad estamos hablando? Nosotros estamos trabajando hoy con niños a partir de los 12 años hasta los 30, un poquito más. Esa es la franja etaria con la que trabajamos. Pero bueno, vemos que la edad en el consumo baja. Esto también hace un tiempo lo venimos marcando y por eso nos parece muy importante la estadística que hoy el equipo de salud del Cuyen nos viene a contar, ¿no?, sobre su trabajo. Creemos que es necesario que datos como estos se visibilicen porque muestran también un poco la magnitud del problema, ¿no? Muchas veces queda oculto, o en las instituciones con las que trabajamos esta problemática, bueno, lo vemos a diario, pero nos parece importante que la población esté al tanto para poder empezar a trabajar esto de la prevención comunitaria que decimos que es una de las posibilidades de poder revertir esta situación. Agravada por la pandemia, ¿no? Estos porcentajes, estas edades, ¿con qué herramientas se cuenta? Desde el gobierno, de las instituciones, ¿con qué herramienta cuentan ustedes para trabajar en territorio? Bien, bueno, nosotros como Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario de Cedronar, es un programa de Cedronar, nuestro espacio que se llama El Rincón Cultural, tenemos un equipo profesional que atiende estas situaciones más complejas de consumo ya en esa fase más adictiva, como decía Virginia, y a través de los talleres tratamos de que cada uno de los jóvenes vaya involucrándose de a poquito, ¿no?, que pueda retomar sus actividades, que puedan nuevamente ser parte de la sociedad. Muchas veces de eso van rompiendo vínculos, dejando de hacer actividades, la escuela. Tratamos también de eso, de que sea un abordaje integral e intersectorial, ayudar, acompañar, no solo en la salud, sino también en estas cuestiones, en la educación, el empleo, un aspecto amplio y por supuesto siempre acompañándonos de los efectores públicos, hacer esas vinculaciones que nos permiten hacer ese abordaje realmente integral. Uno entiende que el proceso es extenso, es prolongado, pero ¿cuáles son los resultados que ustedes ven en este abordaje, en este acompañamiento? El problema es que nosotros vemos esto, que
porque la problemática ha crecido tanto, que la magnitud del problema es tan grande, que nosotros vemos, atendemos 100 pibes hoy, pero son miles los que están atravesando esta problemática, esta situación. Entonces, porque atienden 100 que llegan, porque ellos dan ese paso que debe ser el más importante, ¿no? El reconocer y decir quiero ayuda, pero después están los otros que no tienen el acompañamiento de la familia porque rompen los vínculos, porque no saben a dónde ir, porque no hay información. Es difícil eso también. Sí, el no saber dónde ir también es todo un tema, y en relación a esto que decías vos de, bueno, hay un montón de recursos y nosotras peleamos porque haya miles de espacios como el nuestro en nuestra ciudad, porque son un espacio de acceso a otro tipo de vida más saludable, pero a la vez, de fondo, digo, en relación a los recursos con los que se cuentan, hemos dado algunos pasos. En la provincia está la agencia provincial, la PRECOD, pero creemos y siempre discutimos en relación a que se necesita seguir peleando por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, porque esos jóvenes que llegan a la Guardia del Cuyen, que es una minoría, porque, como te decía antes, llega un pequeño porcentaje, que es muy alto por lo que nos dicen los profesionales del Cuyen, pero después todo lo que sigue en relación a la integralidad es muy difícil que se implemente, es muy difícil el acceso, inclusive a los efectores públicos. O bueno, nosotros decimos, bueno, el sistema de salud en la provincia también está bastante hackeado porque los centros de salud muchas veces no cuentan con la cantidad de profesionales necesarios para abordar esta problemática, y como un eje central lo que entendemos es que es muy difícil sin ese proceso de acompañamiento cuando estamos en una provincia en la que más de 800.000 personas son pobres, principalmente jóvenes y sin trabajo. Por lo tanto, sin construcción de proyectos a futuro es muy difícil, porque un joven que puede recuperarse, que se puede, eso lo decimos siempre. En eso estaba pensando justamente. Bueno, cuando sale qué proyecto, qué construimos, ¿no? Entonces, ya es difícil atravesar todo el proceso y después encontrarse nuevamente, digamos, con un muro, ¿no? Porque es complejo, ¿no? La reinserción a la sociedad por el prurito y por el tabú y por todas las ideas que tiene la sociedad en general por una persona que ha atravesado por consumos problemáticos. Eso es una parte, porque después nosotros lo que vemos es que el joven o la joven vuelve a su lugar, a su barrio, a su entorno, que es el que de alguna forma lo incentivó. Claro, disparó esa situación. Exacto. Nosotros decimos, bueno, estamos atravesando una pandemia social de consumo. Si unimos las legales con las ilegales. Y en eso está apoyado en factores. Esa ecuación la generan ciertos factores. Uno es la vulnerabilidad creciente de la población. Tiene que ver con esto, con la falta de acceso al trabajo, al empleo, a la educación. Entonces, estos pibes no tienen hoy la oportunidad de generarse un proyecto de vida diferente, pensarse a futuro. Muchas veces no pueden ni siquiera hacer eso. Nosotros, cuando les decimos de la importancia de estudiar, te dicen, bueno, pero ¿para qué si yo no tengo posibilidad? Sería una pérdida de tiempo. Entonces es muy complejo porque estas herramientas, estos elementos para ellos no están luego de un proceso de recuperación. Dentro de las herramientas, decía, lo más importante hoy sería la plena implementación de la Ley de Salud Mental, una de las herramientas. Y la otra es un pilar fundamental también que la sociedad haga ese clic, haga ese cambio, ¿no? Sí, y la construcción de más espacios de referencia comunitaria, eso entendemos que es fundamental y que existe, digo, en miles de barrios de la ciudad hay organizaciones de diferente tipo que acompañan esos procesos, porque digo, cuando hablamos de la Ley de Salud Mental estamos hablando de que algunos jóvenes puedan acceder a comer, eso como básico, ¿no? Y cientos de jóvenes en nuestra ciudad hoy comen gracias a los comedores comunitarios. Entonces, digo, todos esos espacios de referencia comunitarios son los que hoy sostienen esos proyectos que muchas veces están truncados, pero bueno, cómo institucionalizamos también ciertas prácticas, espacios recreativos, cómo se recuperan los clubes de barrio, las vecinales. Son todas cosas que parecen chiquitas, pero que si vamos construyendo o si se pone el eje y la decisión política en poder generar espacios saludables u oportunidades, bueno, entendemos que vamos a poder avanzar, que se ha ido avanzando, pero si no vamos en ese camino vamos a seguir construyendo estadísticas que van a ser cada vez más alarmantes. Eso sí, hoy la realidad de la ciudad, en base a esto que estamos charlando, ¿es compleja o desesperante? Ambas. Esto que decía Virginia me parece que es fundamental. Cuando
cuando podamos construir prevención comunitaria, esos pibes van a sentir que tienen un espacio en su barrio que los contenga, que los escuche de referencia. Las vecinales, los clubes muchas veces no tienen tampoco las herramientas para abordar esas situaciones, porque bueno, entendemos que es muy complejo, como te decía hoy, hay que hacer un abordaje integral intersectorial, pero en un primer momento ellos, estas instituciones conocen el espacio, conocen a la gente. Por eso la necesidad de eso, de una salud comunitaria, preventiva, que pueda abordar esas situaciones desde otra lógica. Claro. Gracias por este tiempo, Virginia, Gisela. Esperemos que esas herramientas que se están necesitando, esta mayor creación de espacios, el pleno funcionamiento de la Ley de Salud Mental, sea lo más pronto posible para abordar de lleno esta problemática y darle la posibilidad a esos miles de jóvenes, porque lo decían, son miles de jóvenes que están atravesando por esta situación. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.